viendo las clases teóricas anteriores, la 1 y la 2. Sí, entonces aquí voy a iniciar. Bien, entonces, igual si tienen alguna duda, no duden en escribirlo al chat. Buenas noches con los que recién se están conectando. Vamos a ir empezando así despacito, por así decirlo, mientras se van incorporando los otros participantes. Como les decía, el día de hoy vamos a ya empezar con lo que es las vías de administración de la inyectoterapia. Para hoy tenemos la vía intradérmica. Ay, me van a disculpar un poquito, estoy mal de la garganta. Hace mucho frío por aquí. Bien, vamos a tener aquí, por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce o sabe qué es lo que está pasando en esta imagen? ¿O tienen alguna referencia, alguna idea de qué es lo que está en esta imagen, qué es lo que representa para ustedes? ¿O alguna vez les ha pasado que les han colocado, les han hecho este tipo de examen? Muy bien, estimada Jesby, así es un tipo de examen que se utiliza para conocer si alguien tiene una una reacción alérgica, así es también. Es una pápula, muy bien. Excelente, excelente. Veo que tienen un conocimiento previo, así que eso está muy bueno. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver lo que es la estructura de la piel, la vía intradérmica, cuáles son los materiales y el procedimiento a realizar y, por supuesto, las recomendaciones. El objetivo de esta sesión es que ustedes, estimados participantes, puedan comprender la importancia de la inyectoterapia, en este caso de vía intradérmica, de una forma segura y sean capaces de asumir el reto de la administración de esta vía. Aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un pequeño GIF en el cual nosotros vemos lo que es las capas de la piel. Para este tipo de administración solo nos interesa esta primera capa que llamamos dermis, que es la epidermis, que es la primera capa de la piel. Epi encima, es la parte más superficial de la piel. A Y bueno, continuación hablaremos sobre la dermis. La dermis se y aquí encuentra por tenemos a la debajo de la dermis, epidermis y es la es capa debajo de la dermis, responsable ¿no? de darle el Inmediatamente. grosor a la La piel. epidermis Este es lo que grosor de la nosotros piel va podemos a ver, variar en como hemos diferentes visto partes. aquí, la primera capa. Y justo debajo se encuentra la dermis, A continuación como está hablaremos aquí. sobre la dermis. Entonces, este inyectable intradérmico iría aquí en el medio, justo donde estoy poniendo el puntito. Es donde se colocaría nuestra agujita, como vamos a ver luego en los otros videitos. Bien, la dermis es la segunda capa de la piel, es decir, inmediatamente después de la epidermis. La dermis es la estructura de la piel que le confiere el grosor a la piel, el grosor característico, y este va a variar dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de prominencia ósea como los codos, las rodillas, la dermis tiende a ser un poco más gruesa. Y en las zonas como la cara, la región glútea, abdominal, etcétera, tiende a ser un poco más delgada. Las subcapas de la dermis, tenemos la dermis papilar o superficial, que es la que da la cara, por así decirlo, a la epidermis, que está encima de ella. Y la dermis profunda o reticular es la que le da la cara, por así decirlo, a la hipodermis, es decir, al tejido conectivo. Bien, la vía de administración intradérmica se define como la introducción de una pequeña cantidad de solución farmacológica en la dermis. Esta solución farmacológica puede ser vacuna, medicamentos, suero fisiológico, etcétera. Entonces, luego vamos a ver cómo, pero esta es su definición más acertada, por así decirlo.
Bien, en la vía intradérmica nosotros vamos a tener unas zonas adecuadas para la administración. Recordemos que no todas las áreas son adecuadas para el tipo de vía. Es decir, las zonas de administración intradérmica no suelen ser las mismas que las subcutáneas, que las intramusculares o que las endovenosas. Son zonas distintas en muchos de los casos. Y es importante recordarlas para evitar tener, pues, efectos adversos en los pacientes o incluso tener problemas hasta legales, ¿no? Para la administración intradérmica, nosotros vemos que en el lugar número 1 puede ser en la cara lateral de los brazos, ¿sí? Que es esto de aquí. Aquí lo que estoy señalando con el puntito. La cara lateral de los brazos, la zona superior del tórax o pectorales, como aquí tenemos tanto en la derecha como en la izquierda, y la zona subescapular, que es la parte posterior del tórax, ¿no? Justo inmediatamente allí sobre las escápulas. Ahora, las indicaciones y los usos. La vía intradérmica es una vía que no es tan usual, por así decirlo, ya que por lo general se utiliza solamente en condiciones de pruebas de sensibilidad, ¿no? Como para antibióticos, penicilina, ceftriaxona, gentamicina, etcétera. La prueba de Schick, que es para ver la reacción ante el virus de la difteria, y el famoso PPD, que es la prueba de tuberculina, en caso de, para ver si la persona está expuesta o si tiene alguna reacción perdón, a la bacteria de bacilo de Koch o de tuberculosis. Y por supuesto la vacuna BCG, que es colocada a los recién nacidos, ¿no? Esta vacunita que deja una marca bastante reconocida o bastante común en casi la mayoría de las personas. Aquí Si no vamos a se ver un realiza videito adecuadamente. Es de cómo necesario se seguir coloca, estrictamente los siguientes pasos. es la técnica de Identificar al Mantoux, paciente. y esto es en caso de Informar al paciente del los procedimiento pacientitos y pedir su colaboración. cuando queremos saber si están en contacto con el Mycoblastum Colocar al y paciente con en sedestación o en bacilo de Koch. decúbito, con el brazo extendido y la palma de la mano hacia arriba. Realizar higiene de manos. Poner guantes no estériles. Elegir la zona de punción. Limpiar el tapón del vial con antiséptico. Extraer del vial la cantidad suficiente de producto para que, una vez purgada, quede en la jeringa 0,1 mililitros. Aplicar antiséptico en la zona de punción y dejar secar. Estirar ligeramente la piel e introducir la aguja en la dermis con el bisel hacia arriba según el eje longitudinal del antebrazo. Inyectar lentamente. Retirar la aguja y no comprimir. Si la técnica de inyección es correcta, se producirá una pápula o abón de 6 a 10 milímetros, que desaparecerá enseguida. En caso de no formarse una pápula o abón, significará que la técnica no ha sido intradérmica, sino subcutánea.
con lo que se deberá repetir en una zona a 5 centímetros como mínimo de la anterior o en el otro brazo. Informar al paciente que puede realizar su higiene habitual. La lectura se realizará preferentemente a las 72 horas, aunque será válida entre las 48 y 96 horas. Se medirá solo la induración, no el eritema. La técnica más fácil y exacta de medir la induración es la de Socal. Con un bolígrafo se traza una línea desde la piel sana que rodea la induración hacia el centro de la misma. Cuando se aprecia resistencia al llegar la punta del bolígrafo al borde, levantamos el bolígrafo. La misma maniobra se realiza en el lado opuesto, obteniéndose así los límites de la induración. A continuación mediremos el diámetro mayor transversal con una regla transparente y flexible. La lectura se registrará en milímetros y no como positivo o negativo. Si no existe induración, marcar como 0 milímetros. En vacunados con BCG y mayores de 55 años, es necesario evaluar el efecto booster, por lo que a los que presenten un primer test negativo se le administrará un segundo test una semana más tarde, siendo este segundo resultado el que se tendrá en cuenta. En el contexto de un estudio de contactos se consideran positivas, independientemente de que la persona esté o no vacunada con BCG, las induraciones superiores a 5 milímetros en VIH positivo, inmunodeprimidos, contactos íntimos de pacientes bacilíferos, personas con lesiones radiológicas sugestivas de tuberculosis antigua no tratada, así como en edad pediátrica. La vacunación con BCG complica la interpretación de la prueba de la tuberculina porque puede producir falsos positivos, especialmente si se administró después del primer año de vida. En las personas que están vacunadas con BCG se puede considerar positiva una prueba de tuberculina superior a 15 milímetros, excepto si se encuentra en alguna de las situaciones de riesgo expuestas anteriormente. Bien, en ese espacio hemos podido ver cómo se realiza esta técnica, cuáles son las formas que nosotros tenemos que utilizar para realizar la introducción de este medicamento, ¿no? Que es el PPD, para ver si la persona tiene o no alguna posibilidad de tener, ¿no? Una tuberculosis, muchas veces en un grado escondido, por así decirlo, ¿no? Subclínico le llamamos, cuando no se manifiesta la enfermedad, pero hay ciertos indicios. Las ventajas de la administración intradérmica, nosotros vamos a tener por una parte que el organismo, en cuanto al organismo, se va a evitar el efecto del primer paso hepático. Sabemos que esto ocurre con los medicamentos de vía oral. Cuando uno ingiere los medicamentos, pues en el estómago son abordados, por así decirlo, son alterados por los jugos hepáticos que tienden a demorar la acción del medicamento o alterar la composición. Entonces, con esta vía, obviamente no sucede eso. Luego también tenemos las condiciones. Se puede administrar al paciente independientemente del estado de conciencia, es decir, la persona puede estar de repente bajo efectos de un shock, con un nivel de conciencia disminuido, con vómitos o diarreas, y es apta para su uso en emergencia. Luego tenemos también que es económica, sencilla y relativamente segura, ya que si se han dado cuenta en el video, no es tan invasiva. Solamente penetramos la segunda capa, entre la primera y la segunda capa de la piel. Y económica porque la jeringa tuberculina suele estar relativamente económica, más aproximadamente entre 30 o 50 céntimos, ¿no? Las desventajas, bien,
Uno va a ser el ardor y el dolor. Esta vía intradérmica, si bien no genera mayores contratiempos, por así decirlo, tanto para el paciente como para la persona que realiza la administración del medicamento a través de esta vía, sí va a generar ardor y dolor para el paciente, puesto que tiene la superficie de la piel bastantes terminaciones nerviosas, con lo cual se va a producir pues bastante incomodidad al paciente en ese sentido. Y también va a depender la idiosincrasia de la persona, su nivel, su umbral del dolor, etcétera, obviamente. Y bueno, segundo, no es autoadministrable. Hemos visto que la técnica tiene que ser muy, muy precisa, se requiere de bastante precisión, exactitud a la hora de realizar la administración, con lo cual una persona no podría realizarse a sí mismo la administración de esta vía. Luego tenemos, bueno, como les decía, la técnica precisa, ¿no? Tiene que ser una técnica bastante exacta para evitar otro tipo, bueno, ingresar el medicamento en una estructura que no corresponda. En cuanto a los fármacos que se pueden administrar por vía intradérmica, nosotros vamos a tener que hay polvos para reconstitución, como por ejemplo la penicilina, la ceftriaxona, que son medicamentos que vienen con su polvo para reconstituir y su diluyente, ¿no? El PPD, que es la sustancia que se utiliza para la prueba de tuberculina, y por supuesto la vacuna del BCG. Son las sustancias farmacológicas que nosotros podemos colocar a través de la vía intradérmica. El volumen máximo que nosotros podemos introducir por esta vía es de 0.1 a 0.3 mililitros. Sin embargo, esto va a variar. Por ejemplo, en caso de la vacuna, nosotros usamos, ¿no? 0.1 en caso del PPD también. Y en caso de las penicilinas o cuando vamos a hacer una prueba de sensibilidad a antibióticos, podemos usar solamente 2 mililitros. Es decir, en ese rango, ¿no? De 0.1 a 0.3 como máximo. En cuanto a los materiales, es importante nosotros, yo les decía la primera y la segunda clase, contar siempre con la receta de lo que nosotros vamos a colocar. Es decir, que el paciente sí o sí tiene que traer una receta firmada, sellada por un personal médico, en el cual pues esté la indicación. Y bueno, allí también, por ejemplo, puede ser la indicación de la vacuna, no, porque se coloca solo en recién nacidos, puede ser la del PPD, pero eso también va a ser muy poco probable, ya que la prueba de PPD por lo general se realiza solo en establecimientos de salud, porque el reactivo, el PPD, tiene que ser vigilado, ¿no? Es una sustancia que contiene restos inactivados de la bacteria del bacilo de Koch o de la tuberculosis, entonces hay que vigilarlo. Lo que más común podemos encontrar es la prueba de sensibilidad a antibióticos. Sin embargo, eso también es importante recordar que no siempre el médico lo va a colocar como tal. Es decir, no siempre va a venir el paciente con una receta que diga, no sé, un diagnóstico, eh, una bronquitis bacteriana y te va a poner allí realizar prueba de sensibilidad. No siempre. Es cuestión de nosotros preguntar al paciente hace cuánto tiempo se ha colocado ese antibiótico. Y si les dice, no, la verdad que primera vez que me voy a colocar, no sé, una penicilina, una ceftriaxona, allí nosotros sí o sí tenemos que explicarle al paciente que es necesaria una prueba de sensibilidad, ya que una reacción alérgica medicamentosa, ¿no? Porque obviamente eso va a ir intramuscular, y intramuscular la cantidad máxima son 5 mililitros, puede ser perjudicial para su salud, puede causarle un shock, puede causarle prurito, edema de glotis, en el cual las vías aéreas se inflaman tanto que no pueden ni respirar. Entonces, al explicarle
podría decirse, los efectos que podría tener si es que fuese alérgico el paciente a ese antibiótico, nosotros tenemos que ofrecerle, pues, el realizarse la prueba de sensibilidad. ¿Sí? Luego tenemos que tener nuestra hoja de registro, eso siempre y cuando, por ejemplo, ustedes lo hagan de forma particular, por ejemplo, también porque siempre es necesario registrar. Eso les sirve para todo, a forma de administrar también, si ustedes lo hacen a forma de un negocio. Entonces siempre es bueno administrar cuántos pacientes se ha atendido, qué tipos de vía, tener también una proforma, es decir, cuánto van a cobrar por cada tipo de vía, ¿no? Obviamente no es el costo igual para una administración intradérmica, para una endovenosa, para una intramuscular, etcétera. Eso va a variar. Entonces, para ello es importante tener nuestra hoja de registro, los datos del paciente, el DNI, la edad, la comorbilidad, es decir, el paciente qué enfermedad tiene, por qué está viniendo con ustedes, el diagnóstico actual, y por supuesto el medicamento, la vía que le han colocado, la cantidad, etcétera. Los lapiceros, reglas, etcétera, que son materiales de escritorio. Y posterior a ello, nosotros pasamos netamente a lo que es los materiales de la vía de administración intradérmica. Uno es tener el fármaco, es decir, el medicamento a utilizar, la cantidad que sea necesaria, ¿no? En este caso, vamos a diluir, por ejemplo, la penicilina o la ceftriaxona en 5 mililitros, de los cuales vamos a coger o vamos a cargar en la jeringa tuberculina 0.1 o 0.2 mililitros, nada más. Es decir, diluimos en 5, homogeneizamos bien, agitamos bien y cogemos 1 mililitro. Perdón, 0.1, y iba a matar al paciente. 0.1 mililitro para poder realizar la prueba de sensibilidad. A modo de practicar, también se puede practicar con suero fisiológico. No es muy recomendable el agua estéril por lo que causa mayor irritabilidad, o sea, es decir, les va a arder más. Pero el suero fisiológico tiende a ser una sustancia isotónica, es decir, muy parecida a nuestro medio orgánico, ¿no? Luego tenemos que tener o contar con la jeringa de aguja, con aguja y calibre 25 o 26, que es la de conito naranja, o la de conito un color medio plomo. Pero la más común que nosotros usamos es la del conito naranja, que ahorita la vamos a ver. Las torundas de algodón o gasa también, y los guantes estériles o de bioseguridad, que también son muy importantes, porque más aún si nosotros realizamos PPD, ¿no? Porque es una sustancia, como les digo, que tiene bacterias inactivadas de la tuberculosis. Entonces, es importante nuestras medidas de bioseguridad. En cuanto a los materiales, también aquí tenemos el alcohol. A 70 grados usamos para lo que es la limpieza. El alcohol, mientras más diluido esté, ejemplo, 90 grados, 96 grados, va a secarse más rápido y con ello va a disminuir su nivel de protección en la piel. Entonces, por ello usamos el de 70 grados para la limpieza de la zona. Tenemos este tamborcito con sus torundas de algodón, pueden ser gasas. En este caso tenemos un frasquito de penicilina con su diluyente, nuestros guantes, nuestra riñonera, que puede ser también una pequeña fuente que sea siempre de aluminio, es más fácil de limpiar y no se adhieren tanto sustancias orgánicas o inorgánicas. Y bueno, aquí tenemos esta jeringa, que es la jeringa tuberculina, la cual tiene pues tapita transparente muchas veces, o en este caso naranja, y el conito es de color naranja. Es importante también recordarles en este punto que los guantes tienen que ser de la talla precisa que ustedes sean, ya que si no les va a generar mucha incomodidad. Y les decía en la primera y segunda clase que esa es la razón número 1 por las que muchos personal de salud no lo utilizan, porque no utilizan la talla adecuada.
Entonces, aquí, para el procedimiento, ya nosotros iniciamos con los 10 correctos, por supuesto, que hablamos la clase pasada, y el lavado de manos clínico. Habíamos dicho que cuando vamos a utilizar, vamos a realizar este tipo de vía de administración, vamos a hacer el lavado clínico independientemente que estemos o no en un establecimiento de salud. Es decir, si yo voy a colocarle el inyectable a una casa, a un domicilio, aunque yo esté en una casa, tengo que realizar el lavado de manos clínico, porque el procedimiento que yo voy a realizar es un procedimiento sanitario, ¿no? Es un procedimiento de salud que yo voy a realizar. Bien, una vez que nosotros realizamos el lavado de manos, procedemos a colocarnos los guantes, ¿sí? Los guantes de bioseguridad. El lugar a funcionar. Nosotros tenemos, lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan ver un ratito. Oh. Ya, aquí está. Lo voy a poner el video un poquito más grande, ¿sí? Para que lo puedan ver. Se me fue el internet, me parece. A ver, un momentito. Ya, aquí está. Aquí estamos. Listo, ahora sí. Bien. Entonces aquí presten atención. El lugar a funcionar. En este caso elegí el tercio medio del antebrazo. Realizamos asepsia del sitio a puncionar con algodón o gasa y alcohol. En este caso estoy usando gasa. Lo más importante es que lo realicemos siguiendo el principio de enfermería del centro a la periferia. Si después de realizar una limpieza detecto que hay necesidad de realizar una segunda, la ejecutamos. Si no, ya es suficiente. Con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante, voy a exponer el tejido suavemente haciendo tensión. Con la mano dominante voy a tomar la jeringa que ya tiene el medicamento, asegurándome que el bisel esté hacia arriba. Introducimos 5 milímetros aproximadamente la aguja y debemos visualizarla a través de la piel de color grisáceo, con mucho cuidado de no atravesar la piel con la punta de la aguja. Administramos el medicamento lento pero continuo y debe formarse la pápula, que nos indicará que la aplicación fue efectiva. Coloca la torunda de algodón o la gasa y retira la aguja. No toques ni des masaje en la pápula. Desecha la torunda de algodón o la gasa, la jeringa y el capuchón en la caneca roja y la aguja en el guardián. Registramos. Y realizamos lavado de manos nuevamente. Bien, allí en el video hemos podido observar cómo es el procedimiento para la administración de la vía intradérmica. Se los voy a poner una vez más para realizarle algunas preguntitas a raíz del video, qué es lo que ustedes han observado. Un ratito, vamos a ponerlo otra vez aquí. Ya está. ¿Sí? Entonces la voy a poner una vez más. Estén atentos para realizar En este caso elegí el tercio medio del antebrazo. Realizamos asepsia del sitio a puncionar
con algodón o gasa y alcohol. En este caso estoy usando gasa. Lo más importante es que lo realicemos siguiendo el principio de enfermería del centro a la periferia. Si después de realizar una limpieza detecto que hay necesidad de realizar una segunda, la ejecutamos. Si no, ya es suficiente. Con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante, voy a exponer el tejido suavemente haciendo tensión. Con la mano dominante voy a tomar la jeringa que ya tiene el medicamento, asegurándome que el bisel esté hacia arriba. Introducimos 5 milímetros aproximadamente la aguja y debemos visualizarla a través de la piel de color grisáceo, con mucho cuidado de no atravesar la piel con la punta de la aguja. Administramos el medicamento lento pero continuo y debe formarse la pápula, que nos indicará que la aplicación fue efectiva. Coloca la torunda de algodón o la gasa y retira la aguja. No toques ni des masaje en la pápula. Desecha la torunda de algodón o la gasa, la jeringa y el capuchón en la caneca roja y la aguja en el guardián. Registramos. Y realizamos lavado de manos nuevamente. Bien, entonces hemos podido observar muy detalladamente cómo se realiza esta administración por vía intradérmica. En este caso, obviamente, ha sido suero fisiológico. Sí, muy bien, Arelis. El ángulo. El ángulo es importante. Va a depender de muchas cosas. Uno, la posición del paciente. Ejemplo, si es un paciente postrado, obviamente va a estar echado, ¿no? Si el paciente, lo más óptimo es que el paciente esté sentado en posición Fowler, es decir, 90 grados, y con el brazo apoyado en una mesa, por ejemplo, ¿no? Como en la técnica del Mantux que vimos, ¿no? Que estaba apoyado en una mesa. Sin embargo, la técnica es de que debe ser entre 10 o 15, hasta 15 grados, es decir, en ese lapso. Y nosotros tenemos que aprender a sostener la aguja en ese grado, porque como es un grado bien, como ustedes han podido observar, casi que nuestra mano se pega bastante a la piel del paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, pero luego si ustedes se dan cuenta, hay un pequeño, que alzamos el bisel de la jeringa lentamente para poder realizar la punción. Entonces, por ello es que los grados van a ser entre 10 y 15 grados como máximo, ¿no? Ese es el ángulo que vamos a colocar. Luego, ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han visto que se aspira, es decir, que jala la lengüeta en el video? Una vez que administra el medicamento, jala para ver si hay aire. A ver, bueno, vamos a poner otra vez, creo. El lugar a puncionar. En este caso elegí el No, tercio muy bien, medio no, del no, antebrazo. no lo jaló, no aspiró. Esa acción comúnmente le llamamos aspirar, ¿no? Que es cuando uno jala la lengüeta Realizamos para ver si asepsia del hay, sitio bueno, a en lo que puncionar es el, con algodón o gasa y la vía alcohol. En endovenosa este caso para estoy ver si hay usando retorno gasa. venoso. Lo más Sin embargo, en importante la es vía que lo intradérmica realicemos siguiendo el no es principio de aconsejable enfermería del realizar centro a la periferia. Si después aspiración de realizar porque, una como habíamos limpieza, visto en el video detecto que hay de la necesidad dermis y de de la realizar una segunda, epidermis, es la una zona ejecutamos. muy Si no, ya es vascularizada. Es suficiente. decir, hay bastantes vasitos sanguíneos que si nosotros realizamos la
la Con recarga, el es dedo decir, índice jalamos y la pulgar de la lengüeta, mano ¿no? no Para dominante, verificar, voy a exponer el podemos, tejido sin suavemente querer, haciendo traer, tensión. pues, Con hacia la la mano jeringa, hacia el dominante bisel, voy a que es tomar la puntiagudo, que jeringa tiene que ya filo, tiene el uno de los medicamento, vasitos sanguíneos que están asegurándome allí que el bisel adyacentes. esté Y hacia con arriba. esto nos va a resultar perjudicial porque va a haber sangrado, va a ser más engorroso para el paciente, Introducimos igual para nosotros, porque 5 los vasitos milímetros sanguíneos superficiales aproximadamente suelen la sangrar aguja y bastante. debemos visualizarla Entonces, a por eso es través de la piel importante de que color ustedes se den grisáceo, cuenta en el con tercio mucho medio, cuidado de no identifiquen la atravesar la zona piel con la menos, punta de la menos aguja. vascularizada, es decir, Administramos el donde no haya medicamento mucho lento vacío pero sanguíneo continuo cerca. y debe Generalmente en las formarse personas de la piel pápula, clara se que nos puede indicará que la visualizar aplicación más fue fácilmente, efectiva. ¿no? La zona, si es bastante vascularizada o Coloca la no. torunda de algodón o la Otra cosa, gasa ¿por y qué nosotros retira no la debemos aguja. No sobar toques ni o aplastar? desmasaje en la pápula. Uno, porque como es Desecha una la pápula, torunda de podemos hacer algodón o que el la gasa, líquido que hemos la introducido, la jeringa solución y el farmacológica, capuchón en la se salga, caneca roja se y la salga de aguja la en el pápula. guardián. Dos, que Registramos. podemos aseverar una reacción alérgica, es decir, que si el paciente va a hacer una reacción alérgica, puede esta ser mucho más, más severa, ¿no? Porque nosotros lo estamos sobando, por así decirlo. Dimos el lugar a puncionar. Entonces, ahí lo En vuelvo a este poner una caso vez elegí más el tercio para que medio ustedes del puedan antebrazo. realizar sus preguntas. Lo voy a leer acá, ¿ya? Realizamos asepsia del sitio a puncionar con algodón o gasa y alcohol. En este caso estoy usando gasa. Lo más importante es que lo realicemos siguiendo el principio de enfermería del centro a la periferia. Si después de realizar una limpieza detecto que hay necesidad de realizar una segunda, la ejecutamos. Si no, ya es suficiente. Con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante, voy a exponer el tejido suavemente haciendo tensión. Con la mano dominante voy a tomar la jeringa que ya tiene el medicamento, asegurándome que el bisel esté hacia arriba. Introducimos 5 milímetros aproximadamente la aguja y debemos visualizarla a través de la piel de color grisáceo, con mucho cuidado de no atravesar la piel con la punta de la aguja. Administramos el medicamento lento pero continuo y debe formarse la pápula, que nos indicará que la aplicación fue efectiva. Coloca la torunda de algodón o la gasa y retira la aguja. No toques ni desmasaje en la pápula. Desecha la torunda de algodón o la gasa, la jeringa y el capuchón en la caneca roja y la aguja en el guardián. Registramos. Y realizamos lavado de manos nuevamente. Bien, veo acá muchas manitas levantadas. A ver, estimado Lindon. Sí, quería preguntar sobre el porcentaje de alcohol. Lo estaba explicando que tiene que ser 70 y no 90. Y decía que por qué 90 evapora más rápido. ¿No puede explicar un poquito más de esto, por favor? Sí, claro, cómo no. Bien, en caso del alcohol de 90 o 96 grados, es más conveniente usarlo en situaciones en las cuales nosotros no vamos a invadir, por así decirlo, o penetrar dentro del organismo, ¿no? En sustancias, en superficies, por ejemplo. Sin embargo, el alcohol de 70 grados, al ser más puro, por así decirlo, no tiene tanta
tanta disolución en agua va a permitir que se evapore más rápido. El agua tiende a evaporarse más rápido y no se queda fijo en la piel. Y eso pasa con el alcohol de 90 a 96 grados. Sin embargo, el alcohol de 70 grados tiende a quedarse sus componentes, ¿no? El alcohol etílico en la superficie. Es decir, si yo realizo la limpieza aquí, ¿no? En el tercio del antebrazo, voy a tener los beneficios de la protección del alcohol, ¿no? Como higienizador y bacteriostático, es decir, impide que las bacterias, ¿no? Ingresen por el orificio que por más que sea pequeñito, que hemos realizado con la agujita, ¿no? Al momento de introducir la solución. Esa es la razón. El alcohol de 70 grados es el alcohol que debemos utilizar para la limpieza de las zonas de punción, ¿no? Con eso no digo que el alcohol de 96 no sea adecuado, lo es, pero para otro tipo de situaciones, ¿no? Bien, ahora Diana. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, quería hacer una Buenas consulta. noches. En el caso de que me encuentre en una situación un poco ordinaria, con un paciente que no cuente con los brazos, la aplicación sería en la zona superior del tórax, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la posición adecuada en la que tengo que usar mis manos? La mano izquierda, la mano no dominante en mi caso, para poder estirar la piel para hacer una buena aplicación. Muy bien, excelente pregunta. Eso puede suceder. De hecho, me sucedió una vez. Sí, hay pacientes que no tienen los miembros, ¿no? Superiores. Aquí vamos a ver un ratito dónde está. Bien, en ese caso, en pacientes que de repente por alguna enfermedad o condición genética no cuenten con ambos miembros, la posición puede ser uno, la persona, el personal de salud o la persona se coloque en esta posición donde están los puntitos verdes, es decir, por aquí, ¿no? Aquí, o aquí en todo caso, derecha o izquierda, o incluso aquí. Va a depender de la comodidad tanto del paciente como de la persona que va a realizarlo. Generalmente es por aquí, aquí por ejemplo, es decir, en lo que viene a ser la línea media clavicular, ¿no? Allí yo me coloco aquí y la técnica es la misma, mi estimada Diana, es la misma. Yo tengo que realizar igual el ángulo entre 10 a 15 grados, igual, como les decía, en esta zona, igual la dermis es delgada, por ello utilizamos los pectorales y los antebrazos porque tienen casi el mismo diámetro, el mismo grosor, la dermis, haciendo posible la inserción del medicamento en el ángulo que tiene que ser, que corresponde entre 10 a 15. Luego no varía nada, solo yo me colocaría aquí, en esta posición, en el puntito verde, y procedería igual que en los antebrazos a realizar con la mano no dominante, estirar la piel, al igual que yo lo haría con el brazo, solamente que obviamente no voy a poner el brazo, pues, así, ¿no? No voy a ponerlo así, sino al revés. Es así. Espero que se note. Y lo estiro, ¿sí? Como si estuviera sacándole las arruguitas, digamos, dejándolo lisito. Estiro la piel con mi mano no dominante, bueno, con la no dominante así, mientras que con la dominante, es decir, sea diestra o zurda, empiezo pues a introducir. Esa sería la única diferencia, digamos, pero el resto es totalmente igual. ¿Sí? No sé si está Sí, bien, mi estimada sí, Diana. está claro. Sí, quería saber la posición de la mano no dominante nada más. Como Ok, es un poquito más cómodo, entonces por eso quería saber. Pero muchas gracias. gracias a ti, Diana. Sí, eso es lo importante. Otro punto también del video es
la, la posición del personal de salud. Como les decía también en el ejemplo que Diana nos pone, es importante también su comodidad de ustedes, porque de ello va a depender mucho que ustedes se sientan cómodos, seguros para realizar la técnica, ¿no? Porque si, por ejemplo, ustedes se colocan en una posición que están doblados, que están incómodos, también van a fallar. Ustedes se han dado cuenta que se necesita bastante precisión para realizar pues este tipo de administración. Otro punto también importante allí, les mencionaba, las recomendaciones es no aspirar el medicamento. No se hace eso, no podemos sobar también el medicamento. Fernando, bueno, sí, dependiendo de la cantidad de vello que tenga, por ejemplo, en los pectorales o en los brazos, si es un vello abundante, sí, muy probablemente tengamos que afeitar, realizar el afeitado, ¿no? Porque esto va a impedir que nosotros podamos visualizar la pápula. Una pregunta que me hacían también anteriormente era si era necesario hacer pápula, y sí, la pápula tiene que estar. Si no hay pápula, es que no ha sido adecuada mi técnica, algo ha fallado y no es una administración vía intradérmica. Hemos fallado. Mientras no haya pápula, quiere decir que no hemos introducido el medicamento y por lo tanto no vamos a poder hacer el test de sensibilidad. Sí, mi estimada Yamile. Yamile. Sí, licenciada. Según la imagen que se ve en la pantalla, esas son las zonas para aplicar la intradérmica. Quisiera saber por qué en el caso de los neonatos se le aplica en la zona del hombro. No sé, deltoides creo que es. Sí, bien, en caso de los neonatos, la zona del tercio medio del músculo deltoides, en caso de ellos, esa zona tiende a tener menos grasa, ¿no? Y con ello ya no es una administración subcutánea. Los bebés, por lo general, por ejemplo, en esta zona, tienen, la dermis es demasiado delgada, y ya, por ejemplo, en caso de los bracitos, es tienen demasiado tejido adiposo. Con lo cual, como ustedes han visto, las jeringas, las agujitas son pequeñas. Como el cuerpo del bebé es pequeñito, muy probablemente esta aguja no va a ir a la zona dérmica, sino va a terminar en el tejido subcutáneo, que es el que le sigue a la zona dérmica. Y por ello se realiza la punción o la administración en la zona del deltoides, ¿no? 2, 3 deditos debajo del acromión. Y con esto se evita muchas veces lesionar también otro tipo de órganos o estructuras orgánicas en los neonatos, lo cual no pasa en nosotros porque la piel ya de esa zona tiende a ser pues un poco más gruesa. Por eso se le coloca a los bebitos en esa zona, obviamente allí. Y también, por supuesto, hay otras evidencias científicas que es porque el bebé tiene menos, ¿cómo les digo? Es menos engorroso para los padres, menos traumático, por así decirlos, porque el nivel de ansiedad también se prueba tanto de los padres, ¿no? No solo del personal de salud. Es más cómodo para el niño, para su madre y para el personal de salud realizarlo en esa zona del deltoide. Ah, ya entiendo. Gracias. Bueno, tenía una segunda pregunta. Sí. En esta zona, en el deltoides, he visto que en algunos adultos queda una cicatriz, pero en otros casos no es notoria la cicatriz, aún así ya han pasado años, incluso ese es mi caso. Quizás es porque en el tiempo de que, bueno, fuimos neonatos, hicieron mal el procedimiento, o es normal igual que no quede la cicatriz. Sí, muy probablemente hicieron mal el procedimiento, con lo cual lamento decirte, estamos, porque yo tampoco la tengo, que estamos desprotegidos contra la TBC. Sí, mientras no se haga la pápula, no ha sido efectiva la inyección, la administración intradérmica. Y en caso particular de la vacuna de BCG, si no tenemos la marca, muy probablemente, aunque hay estudios, por ejemplo, que revelan que sí puede haberse tenido el contacto con este inmunoprevenible, con esta vacuna, pero que seamos tan poco sensibles que no hayamos reaccionado
y por ende no tenemos la cicatriz. O sea, es como que dos perspectivas allí que todavía hay controversia, ¿no? Por un lado, que si no tienes la cicatriz, digamos, característica, no estás a salvo de la tuberculosis. No te colocaron bien, no tienes el anticuerpo en tu organismo. Y por otro lado, otro que dice, ¿no? Estudios que muy probablemente no eras sensible, o sea, es decir, no tenías el virus del bacilo del Koch y por ello no reaccionaste. Y esa falta de sensibilidad hizo que tu cuerpo no reaccionara, ¿no? Y por lo tal no tienes la cicatriz. Entonces son dos perspectivas allí que están todavía en controversia. Bien, mi estimada Yamile. Sí, muchas gracias, licenciada. La verdad es que Gracias. interesante. Sí, sí, a mí también me pareció interesante porque de hecho yo también me preguntaba eso, decía, qué raro porque yo no tengo. Y bueno, no sé si no soy sensible y por ello no tengo no tengo la cicatriz o es que me pusieron mal. Y por ejemplo, yo que trabajo a veces con pacientes, no, adultos mayores con TB y a veces me asusto, digo, ay Dios mío, creo que no estoy protegida. Pero a esta edad pues ya no se puede uno colocar. Sí, mi estimada Sofía. Sofía. Buenas noches, Dulce. Yo quería Hola, buenas preguntarte una noches. cosa, que hay pacientes en los que, digamos, están bastante tatuados. Entonces quisiera saber si en esos pacientes se puede aplicar una vacuna de esas, no importa si están tatuados. Sí, mi estimada, en caso de este tipo de vía, no hay una contraindicación para lo que es la zona de tatuajes. Sin embargo, sí debemos recordar que hay pacientes que debemos evaluar esa zona del tatuaje, porque hay personas que tienen, bueno, que por más que esté el tatuaje allí, tienen reacciones dermatológicas, por ejemplo, queloides, rash cutáneo, prurito, urticaria en la zona donde se han tatuado, que a veces pasa desapercibido, pero cuando uno va a evaluar, va a hacer la higiene de la zona a puncionar, nos damos cuenta que hay pequeños rayos, o sea, como pequeños puntitos rojos, o está ligeramente irritado, inflamado. Entonces buscamos en la otra zona, ¿no? Por ejemplo, las zonas que más tienden a ponerse los tatuajes, justo son en esta zona, ¿no? En esta zona, justo aquí, también aquí y también aquí. Incluso ahora he visto cómo se llaman tatuajes esquimales, creo que se hacen animales grandes, ¿no? Entonces, sin embargo, en esta zona de la espalda, en la supraescapular, muy pocas veces he visto que se hagan los tatuajes. O bueno, al menos no he visto yo en lo que tengo de carrera, no he visto aquí. Lo demás sí, sí lo he visto, no toda esta cara, digamos, tatuados. Entonces, buscar una zona del tatuaje quizá que no tenga tinta y si la tiene, que sea una tinta de repente en un color claro que nos permita evidenciar si es que hubiera una reacción alérgica. Porque si imagínense, es una tinta negra, oscura, y yo le coloco, porque también no hay ningún problema, como les digo, si la piel está intacta, sana, al margen de la tinta, no hay problema. Sin embargo, si es negro, imagínense un tatuaje negro, no voy a poder evidenciar si hay rash, porque el rash sabemos que se va a poner pues una coloración rojiza, media naranja o un color brillante, ¿no? Entonces no voy a poder evidenciarlo. Trata de buscar una zona donde esté una tinta de color más claro, de repente un plomo, un gris, así bajito, o en zonas, porque a veces los tatuajes tienen como dibujos y a veces hay zonas blancas de piel, ¿no? O sea, zonas de piel que no están con tinta. Podemos utilizar esa zona o en todo caso evaluar, como les decía, ya colocar en otra zona de administración. Sí, mi estimada Sofía. No sé si respondí a tu pregunta, Sofía. Allá, acá estamos. Sofía me había preguntado acá algo. Gracias. Ok, a ti, Sofía. Bueno, eso sí es muy importante recordar de los pacientes que ustedes tienen que hacer es brindarle la información de por qué, para qué esperan al momento de realizar este tipo de administración intradérmica. Eso se llama la preparación emocional del paciente y es
de hecho, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Decirle al paciente cómo vamos a hacer el procedimiento, que es un poco doloroso, que tal vez le va a generar un poco de ardor, sin embargo, es necesario para evitar, pues, que el paciente pueda reaccionar de forma alérgica al medicamento que se le va a introducir de forma intramuscular, posterior al resultado, obviamente. Si el resultado es positivo, es decir, que el paciente tiene un rash cutáneo, es decir, la zona de la pápula crece, se vuelve rojo, el paciente refiere comezón, empiezan a haber rash, es decir, como pequeños puntitos, como si les hubiera picado mosquitos, algo así, por ejemplificarlo. El paciente es alérgico y en ese caso desecharíamos el resto del medicamento, ¿no? Que ya habíamos diluido para poder coger el 0.1 y realizar la prueba, se desecha y se le explica al paciente que es alérgico a ese medicamento y que no debe de colocárselo, que debe regresar con su médico para que se le pueda hacer el cambio de antibiótico, ya que obviamente el paciente pues necesita un tratamiento antibiótico para la condición o para la enfermedad para la cual le recetaron uno primero, ¿no? Por ejemplo, le recetaron ceftriaxona, ese alérgico tiene que ir al médico, referir ello. Me hice una prueba de sensibilidad, resultó que soy alérgico y qué medicamento le van a dar, ¿no? Eso es lo ideal que tenemos que hacer. Por otro lado, si no es alérgico, obviamente introducimos el resto de medicamentos ya por la vía intramuscular, ¿no? La vía que muchas veces está escrita ya en la receta. Otro tema es importante, recordar el nivel de ansiedad del paciente. Hay muchos pacientes ansiosos, lo que les decía en la clase pasada, algunos hasta se desmayan con la aguja. Entonces, para ello va a ser importante tratar de conversarles, no sean del tipo de personal de que ya, dese vuelta, placa, ¿no? Para la intramuscular o para en mudo, ¿no? En mudo colocan. Y el paciente asustado, no saben qué le van a hacer. Entonces, imagínense que fueran ustedes. Hay que tener empatía con el paciente también a la hora de colocarlo, que si bien nos puede parecer, pero no es cosa de otro mundo, es un procedimiento sencillo. Pero recordemos que no todos tienen la misma idiosincrasia. Hay pacientes que tienen bastante temor de las agujas, de los procedimientos de salud, sanitarios, bueno, por los obvios traumas de niño, ¿no? ¿A quién no le han traumado con la vacuna? Eso, por ejemplo, es un gran error. Decirle al niño, si no comes, te van a poner vacuna, te van a poner inyección. Llegan adultos, tienen terror a las ampollas, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo. A veces el niño no quiere ni vacunarse porque le amenazamos. Si no comes, mira, ahí está la enfermera, te va a vacunar. Entonces, no usar ese tipo de ejemplo, de broma, porque los pacientes en realidad, si tú te pones a conversar con un paciente que realmente le tiene miedo a la aguja, te va a contar eso. Yo tenía un paciente, sí, bueno, tengo un vecino que cuando necesita ponerse sus inyectables viene y él me contaba eso. Pues yo le decía, señor, tal, ¿no? ¿Por qué tiene tanto miedo a la aguja? Le digo, pero tampoco es que se está muriendo, le digo, o sea, no, pero así ya en son de broma, ya cuando conversamos y me dice, no, señorita, lo que pasa es que cuando yo era niño, mi mamá me decía así, mire, el señor ya tiene más de 50 años y se acuerda, imagínense. Él vive traumado con lo de las agujas. Entonces, sí es cierto, y varios pacientes que tienen ese miedo refieren lo mismo, ¿no? Que les decían, no, mira, ahí está la enfermera, te va a vacunar, y de esa forma tienen pues una fobia desmedida, un miedo desmedido. Sí, a mí también me causa gracia, pero tienen un miedo desmedido a las agujas. Y a veces ese tipo de pacientes estás por insertarle la aguja y están, no, y ya te hacen mover y tienes que volver a cargar tus materiales porque ya se expusieron pues al ambiente o a veces hasta se te pueden caer. Entonces, por eso es importante controlar el nivel de ansiedad del paciente, porque en realidad sí va a repercutir en nuestra ejecución, pues, ¿no? De nuestra actividad. Porque qué tal el paciente grita y nosotros, ahí botamos todo. Ahí botamos todo, todas las cosas. Otro punto con lo de la vía intradérmica es también, a ver, recordarles que lo de la pápula y no aspirar medicamento, no sobar,
¿Qué otra cosa observaron de repente? A ver si se acuerdan en el video, qué es lo que se hizo, qué es lo que no se hizo, y reforzar en esa parte, ¿no? Por otra parte, en el video se menciona, ¿no? Que a veces, generalmente en las prácticas, cuando uno lo va a realizar, las primeras, y a mí de verdad me ha pasado, no les voy a mentir y les voy a decir, no, yo en la primera me salió. No, en la primera le traspasé la piel a mi compañera, igual que ella a mí. Así que no se vayan a sentir mal si a las primeras no les sale o tienen miedo o traspasaron la piel. Es decir, no, queda allí, así, levantamos la pielcita y la aguja termina por el otro lado. A modo de que parece que estamos poniendo un piercing. Debe haber personas que le salió en el primer intento, de seguro que lo hay, pero la mayoría, yo diría, me atrevería a decir un 90%, no creo que nos salga la primera. Han visto que se necesita bastante práctica, dominio de la mano. Por ejemplo, cuando trabajé en el área de CRED, yo la verdad no soy muy partidaria de los niños, por eso me especialicé en geriatría, ¿no? Lo mío es trabajar con personas mayores, y trabajé ahí en el área de CRED, y trabajaba vacunándole a los niñitos, ¿no? A los recién nacidos. Ay, no, primero me puse a practicar con mi hermano, con mi colega de ahí del área, porque yo no trabajaba en CRED, me pasan de otra área, yo trabajaba en emergencia, entonces luego me pasan a CRED, porque a veces nos rotan y hay que estar preparados para todo, ¿no? Luego pasé por UCI también, luego pasé por medicina y así sucesivamente. Entonces allí full con los recién nacidos, la verdad que para mí fue como un reto, porque como les digo, no soy muy partidaria pues de los niños, lloran, ¿no? Y todo. Entonces, allí vacunando a los neonatos, recién es como que adquirí esa práctica, ¿no? Para poder poner la vacuna del BCG. Y sí, se me hacían todas mis papulitas, así que todos mis niñitos ahí estaban con su cicatriz en su deltoide. Así que, pero para eso, como les digo, le traspasé la piel a mi compañera, a mi colega, así que no se sientan mal y tampoco no pasa nada, o sea, va a sangrar un poquito, pero no se van a morir, se los aseguro. A mí también mi compañera ay, Brigitte, no te muevas, me dice, ¿no? Y me coloca pues, aquí con suero fisiológico estábamos practicando y le digo, ay, no sé por qué siento como un calambre, le digo, y ya me había traspasado la piel con la aguja. Bueno, sí duele, ¿no? Pero son gajes del oficio. Por ejemplo, en la colocación de sonda nasogástrica, nosotros solemos practicar con nosotros mismos y duele horrible, horrible, horrible. Entonces, pero es parte ¿no? Del aprendizaje, no se den por vencidos, inténtenlo, pónganse el videíto, el que está el último, pónganlo, tengan los materiales, allí está en la presentación. Compren esos materiales, no son económicos, totalmente económicos. Una bolsita de algodón les va a costar un sol, la jeringuita cuesta 30, 50 céntimos, se pueden comprar 4, ¿no? Y para que ustedes puedan practicar de repente con otra persona, con su familiar, con un hermano, con la mamá, entonces que sean parte de su aprendizaje. Y mientras ustedes le realizan, vayan explicándole, mira, voy a limpiar la zona donde te voy a administrar el suero fisiológico o de repente sí el medicamento, no sé. Y de esa forma ustedes lo van a reforzar, ¿sí? Porque hay diversos estudios que aseveran o no que el aprendizaje práctico, es decir, lo que yo hago, se queda en mi memoria, se inserta en la memoria de largo plazo. Lo que yo veo, lo que yo hablo, lo que yo escucho, muy pocas veces se queda en mi memoria de largo plazo, ¿sí? Se queda en la memoria del corto plazo. Y como dice su nombre, corto plazo, se queda por un periodo breve de tiempo en mi memoria. Ejemplo, es más fácil olvidarse de una dirección que yo nunca he visitado. Ejemplo, a mí me dicen, oye, yo vivo en la calle tal. Mientras yo no llegue a esa dirección, yo me olvido, porque no ha sido audiovisual, no ha sido práctico y se me olvidó. Sin embargo, si yo llego a esa dirección, muy probablemente esa dirección no se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque hay refuerzos en mi memoria, como por ejemplo,
que la casa era color naranja, que más allá había un parque, y justo vino allí la dirección y decía D11, por ejemplo, ¿no? Familia tal. Entonces, no se me va a olvidar, ¿no? Yo les digo porque yo también hago visitas domiciliarias y cuando me dicen dirección tal, solo así a mí se me olvida. Pero cuando llego al lugar, o sea, a la casa de mi paciente, ya no me olvido dónde vive. Yo puedo irme hasta por otra calle y digo, el paciente vive en la calle tal, porque cerca hay una tienda y cosas así, ¿no? Entonces, ven, tenemos que reforzar nuestra memoria con la práctica. La teoría, así es, estimado Pastor Lindo, es más fácil olvidarnos la teoría. La teoría es importante, pero no es nada sin la práctica. No va a pasar nada. Y de repente por ahí dirán, a veces podemos decir, no me explicaron bien, o cosas así, ¿no? Pero en realidad no es nada de eso. Es perder el miedo y animarse pues a realizar esto. A ver qué me dice mi estimada Luz. Puede ser las prácticas en sí, mi estimada Luz, con el suero fisiológico es la sustancia idónea, la sustancia que no nos va a causar, mientras sea en la cantidad correcta, por favor, Luz, no nos va a causar ningún problema. Luego vamos a ir viendo cuáles son las dosis máximas en cada tipo de administración, en cada vía, pero para esta es 0.1 hasta 0.2 y lo podemos hacer todas las vías, practicar con suero fisiológico. No hay ningún problema, podemos practicar con ello y no nos va a causar ningún problema. De hecho, el agua estéril no les recomiendo, como les decía, porque genera un poco de irritabilidad, arde. A mí me han colocado con suero fisiológico, con el agua estéril y por eso se los digo. Es un poco hipertónica, es decir, no es igual a nuestro pH orgánico, a diferencia del suero fisiológico que sí lo es. Así que, estimada Luz, excelente. Si Luz ha preguntado eso es porque está determinada a practicar. Y así que te felicito. No, más bien en la otra clase nos cuentas cómo te fue, si traspasaste la piel o no, con sinceridad. Yo he sido sincera, me he confesado y he dicho que sí traspasé la piel en la primera. Ya la segunda, la tercera ya obviamente uno ya no hace, pues, ¿no? Muy bien, mi estimada Yamile, excelente. Así, no se queden con la duda, hay que preguntar. En la zona para desinfectar, nos dice nuestra estimada Yamile, si es con movimientos circulares, rotatorios o de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces, ese es un punto muy importante. Nosotros tenemos que realizar la limpieza del centro, de aquí, hacia afuera, como si yo estuviera haciendo una espiral de adentro, uy, se fue mi cámara, ahí está, de adentro hacia afuera, voy hacia afuera. Soy un poco pálida, no se nota bien mi piel, pero estoy aquí, ¿no? En el centro y salgo, así, como si fuera un rabito, plum, salgo. ¿Por qué hacemos estos movimientos circulares del interior hacia el exterior? Estos movimientos tienen la finalidad de, como miren, cómo hacemos, de realizar una limpieza y desinfección desde la zona de punción arrastrando cualquier tipo pues de sustancia inorgánica, virus, bacteria, hongo, no sé, arrastrando hacia el exterior lo más que podamos, ¿no? Porque si yo hago esto, miren la diferencia, miren lo que yo estoy haciendo. Estoy dejando tal cual. Prácticamente le he dado un masaje ahí a las bacterias, a las células muertas de la piel. ¿No? Porque miren la diferencia, ¿no? Yo hago de arriba a abajo y no pasó nada. Yo no limpié nada. Allí no se limpió nada. Dejé las células muertas, dejé los virus, la flora microbiana de esa zona, la dejé ahí en su lugar. No pasó nada. Sin embargo, si yo hago este movimiento, yo lo elimino de esa zona. Esa es la, ¿cómo se diría? Pues esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo de realizar una limpieza, una asepsia del centro a la periferia.
Ay, muy bien, Luz. Luz es estudiante de enfermería, muy pronto mi colega. Excelente, Luz. Y miren, qué bueno que estés en los cursos, en los talleres para aprender. Yo también antes, cuando era estudiante, cuando ya sabía, ¿no? Uno revisa el sílabo y dice, voy a tener estos cursos en tal ciclo. Yo me metí a estudiar antes porque decía, no, a mí no me agarran desprevenida. Así que te felicito, estimada Luz, y a cualquiera de ustedes que esté ya estudiando, sea técnico de enfermería. Los técnicos son nuestro brazo derecho de los licenciados, hay que tener siempre consideración con ellos. Ellos son igual de capaces que nosotros, también tenemos que capacitarlos. eh, no les demos por menos, como que, no, ya no es técnico, técnica, no. Somos todos un equipo y de hecho se trata pues de lo que les decía en las clases pasadas, enseñar nos va a permitir fijar mucho mejor y más tiempo, a un largo plazo, nuestros conocimientos. Entonces, todo lo que puedan aprender, cuénteselo, enséñenselo a otra persona, ¿no? No seamos egoístas con los conocimientos. A veces decimos, no, es que a mí me ha costado, si quiere que estudie, no, compártanlo. De repente, aunque sea algo chiquito, si no van a compartir todo. Lucía también nos pregunta si se puede practicar con cloruro de sodio. Sí, el cloruro de sodio al 0.9%, por si acaso, porque hay cloruros al 0.3%, que son en ampollas. Esas no, esas no. Esas son sustancias que se utilizan en otros medios, en unidad de cuidados intensivos, en shock trauma, etcétera. Pero tiene que ser cloruro de sodio al 0.9%, que es conocido como suero fisiológico. Es lo mismo. ¿Sí? Agua estéril sí es otra sustancia. Y acá, a ver, me dice. Bien, entonces no sé si les quedó claro las respuestas o de repente hay alguna duda más o alguien que quiera comentar que ya lo intentó y también traspasó la piel con la aguja igual que su servidor aquí presente en el primer intento. Bien, gracias, Lucía. Sí, entonces, ¿hay alguna otra pregunta que deseen hacer? ¿Alguna duda? No se queden con la duda, estimados participantes. Es importante porque a veces lo podemos leer, pero incluso leyéndolo, nunca va a superar a la práctica, nunca va a superar a la práctica. Incluso cuando ustedes lo empiezan a hacer, les va a pasar cosas que hasta no está escrito en el libro, que hasta yo no se los enseñé, porque cada vivencia es tan importante que resalta o remarca nuestro conocimiento individual acerca de un mismo tema, incluso acerca de un mismo tema, por ejemplo, yo les diré que si bien es cierto, se suele agarrar así, ¿no? Tipo lapicero, la agujita para colocar la intradérmica. Yo no puedo hacerlo así. Tengo mi propia técnica y yo lo agarro así, como el lapicero, pero al revés. O sea, con la mano así. Y allí yo lo coloco con la pápula, o sea, no tengo ningún problema, pero no es la misma técnica que utilizo, es otra, ¿no? Entonces, eso también muy probablemente les ocurra. No se apeguen tanto que la licenciada puso en el video que estaba la mano así. No, estimados participantes, ustedes traten de amoldar sus manitos. La cosa que la pápula esté ahí y que no traspasen la piel, es decir, que todo salga okidoki y no siempre va a depender de que la técnica va a ser precisamente igual, la misma. Incluso hay condiciones genéticas por las cuales las personas tenemos un movimiento más o menos de rotación de nuestros miembros, por ejemplo, la muñeca. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una condición que se llama hiperlaxitud, la cual me permite pues girar más en más ángulos mis manos, ¿no? Y que se doblan muy fácilmente. Entonces, al hacer yo así, mi mano tiende a caer y por esa razón yo no puedo utilizar esa técnica. Y lo cual a mí me costó trabajo hacerle entender a mi docente, les diré, chicos, a modo de comentario. Mi docente que me enseñó en esos años era un docente, pues esos así que son bien estricto, que lo haces como está allí, como está allí. Y yo no podía, en serio. Y yo le decía, pero profesor, no puedo, no puedo. No, tienes que poder así. Entonces, cuando vio que era mi manito la que mucho se doblaba, me dice, ¿y qué? ¿Por qué se dobla tanto? Y yo le digo, no, tengo una condición que se llama hiperlaxitud, es genética, y tengo mucho tejido conectivo y se dobla.
Ay, ya, a ver, inténtalo como estabas haciendo. Y lo intenté con la mano rotada y lo logré. Y entonces dejó de molestarme y me dijo, ay, sí, disculpa, ya, hazlo como puedas. ¿No? Entonces, moraleja, no se apeguen tanto a cómo está, busquen su posición adecuada, su técnica, la técnica es distinta, ¿sí? Distinta, no se vayan a aferrar y a frustrar, porque si ustedes intentan seguir el mismo patrón y no les sale, ustedes se van a frustrar y van a creer que no son buenos, que no están hechos para eso, etcétera, etcétera, cuando en realidad solamente es técnica, o a veces también hay personas que tienen un tejido conectivo más compacto, por así decirlo, y no les permite rotar muy bien la mano. Busquen la técnica correcta. Hay personas que ya cursan con una artrosis tan leve que ustedes no se dan cuenta que está allí y que les está impidiendo realizar movimientos más precisos, pero no es imposible. Yo tengo una coleguita, también es joven, pero ella tiene artritis reumatoidea y hasta cierta edad, ella, por más de su artrosis en las manitos, de su artritis, perdón, ha podido realizar la colocación de endovenosos y todo, ¿no? Entonces, no hay nada imposible, es cuestión de que ustedes se acomoden a su cuerpo, se adapten a su propia técnica, ¿sí? Y por supuesto, pues lo intenten y no tengan miedo al fracaso. En la primera, en la segunda, en la tercera, vamos a fallar hasta que les salga, ya saben. Bien, gracias a ustedes. Entonces, si no hay más dudas, si todo quedó claro, no hay dudas, no sé, ahora Silvia les va a, nuestra estimada coordinadora, les va a hacer las preguntas. Ya si no contestan, no sé, Silvia no les... Vimos el Entonces, va a estar colgado el, el material para que ustedes también puedan ver el videito nuevamente. Y con esto estaríamos terminando la clase de hoy día, que es la administración de vía intradérmica. No dejen de intentarlo para que se pueda fijar el conocimiento en ustedes. Ah, también esta vía intradérmica les sirve para vacunar perritos, gatitos. Entonces, no solamente para humanos. Por ejemplo, quieren vacunar perritos que tengan mascotitas y quieren vacunarlos para no tener bebés, ¿no? A los animalitos, perro, gato. Esta técnica es la que sirve, la intradérmica. Agarran la piel del animalito y por debajo, ¡plin! Y ya. Con la misma jeringa. Es la jeringa. En ello se utiliza la de conito celeste, que es la número 23, que es la que usamos en la administración pediátrica. Así que si no quieren practicar con un humano, ahí tienen al perrito, al gato. También sirve, aunque su piel es un poquito más durita que la nuestra. Es bastante dura. Y las jeringuitas tienen que comprarlas, obviamente, en centros veterinarios, que también casi está al mismo precio. Yo se lo digo de experiencia porque yo también tengo gatitos, 6 gatitos, y pues yo les vacuno para esas ampollitas anticonceptivas, igual a mi perrito. Entonces, les sirve para todos, ya saben. Toda la familia se va a ver beneficiada. Bien, chicos, muchísimas gracias, estimados participantes. Gracias, Silvia, por estar aquí en la plataforma. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase el día lunes con lo que es la siguiente vía de administración, y ya ahí yo voy a preguntar quién lo ha intentado y su anécdota graciosa, qué es lo que ha tenido que prometer al esposo, por ahí que le ha prometido un caldo de gallina, no sé, en este frío, para que se deje pues ser la víctima, iba a decir, ser el paciente en sus prácticas de vía de administración intradérmica. Bien, muchísimas gracias para ustedes también, corazoncito, abrazos, cuídense, no dejen de intentarlo, así fallen, así se aprende, porque recuerden que para caminar se han caído un montón de veces y un montón de chichones seguro se han hecho por allí. Cuídense, un abrazo, muchísimas